Pues continuamos en el Ponente de Cerca hablando sobre los más pequeños de la casa, concretamente sobre los miedos o preocupaciones pues que pueden sufrir muchos de los pequeños que conforman un núcleo familiar, pero que no sabemos detectarlo. Para hablar sobre este tema nos acompaña como cada semana nuestro terapeuta emocional, José Antonio Sande. Bienvenido. Hola, gracias. Bueno, un tema que realmente está presente en la vida de los niños, pero que, como he dicho anteriormente, a veces nos cuesta poder detectar qué está ocurriendo en esa preocupación excesiva o esos miedos excesivos de los niños. Si te parece, vamos a comenzar dándole forma a varios temas que nos has propuesto dentro de este contexto. Vamos a conocer la preocupación excesiva, por otra parte los miedos a que sus padres mueran o falten, miedo a sentirse solos o abandonados, miedo a perderse y las pesadillas nocturnas que tantos niños sufren. Comenzamos por la preocupación excesiva por los padres. ¿Qué le ocurre a estos niños y cómo suelen manifestarlo? Hay que tener en cuenta que siempre estamos hablando de 0 a 10 años, e incluso esto de los miedos en este sentido sería de 0 a 6 años. Los niños dependen totalmente de sus padres o de los que les cuidan, a veces son los abuelos, ¿no? Cuando hay esa dependencia, el cerebro del niño le dice, tu vida depende de, tu supervivencia depende de tus padres o de tus abuelos o de quien te cuida. Entonces, en este sentido, el cerebro es capaz de hacerle sentir miedo cuando esos cuidadores o esos padres faltan o cuando no están presentes. Por ejemplo, el típico juego de los padres totalmente contraproducente de esconderse y dejar al niño, mira, vamos a ver cómo reacciona, y esconderse en un parque o esconderse en un centro comercial y dejar al niño solo. Lo que no saben los padres es que se activa una parte del cerebro del niño que tiene que ver con la supervivencia y el miedo a la muerte, y entonces el niño se echa a llorar. Lo que para los padres es un juego divertido de, mira cómo reacciona, llora, nos necesita, para el cerebro del niño le dice, te vas a morir. Aunque el niño luego no pueda ponerlo en palabras. Es decir, que el niño puede estar viviendo en ese momento un estrés absoluto. Un estrés muy elevado, que con ese juego lo único que hacemos es acrecentar ese miedo. Si jugamos muchas veces a eso, el niño va a desarrollar realmente un miedo a morir o a haberse perdido. Y en ese sentido, de estos 0 a 6 años, los niños, el cerebro del niño siempre le está diciendo, ten cuidado, tus padres son los que te cuidan, son los que te protegen, son los que te nutren, no puedes perderte de ellos. ¿Y qué estrategias se sigue a nivel de terapia? Es decir, si un niño viene ya con ese miedo, a lo mejor creado por estos juegos que, por otra parte, los papás muchas veces no son ni conscientes, todo hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Entonces, una vez que llega a tu consulta, ¿cuáles son las señales que tú encuentras pues para definir que efectivamente este chico o chica necesita pues hacer terapia? Como siempre, lo primero que hacemos es analizar el sistema familiar, ver los hábitos que tienen, preguntar si tienen este tipo de juegos, si les gusta asustar a sus hijos por las noches, porque parece que se ríen, pero los niños no se ríen por gracia, sino se ríen por nerviosismo. Si los padres amenazan mucho con un día no me vas a encontrar en casa, o un día me voy a marchar, o un día me voy a morir, o una cosa que es muy habitual y es el estar siempre advirtiendo con el cuidado, cuidado, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Si grabásemos una persona, un padre o una madre, en un día y tiene esta tendencia, podríamos ver que puede decirle cuidado al niño 20, 30 o 40 veces al día. Eso lo que hace es poner al cerebro del niño en alerta. Así que si preguntamos y nos hablan de estos hábitos, lo primero es ponérselos en una lista y decirle esto es lo que no se puede hacer. Claro, la primera alarma que surge siempre es derivada del papá o de la mamá. Sí. Apuntando un poco al miedo de los niños a perder a sus padres, a que mueran. Entiendo que esto, Antonio, lo pueden manifestar a partir de una edad, porque cuando son pequeñitos no son conscientes de lo que es la muerte, ¿no? ¿A partir de qué edad se determina un niño la existencia de la muerte? Esa pregunta no te la sé responder, porque hasta que no llega el pensamiento abstracto al niño y es capaz de contemplar el tiempo como lo contempla un adulto, pues no sabemos. Pueden ser los 6 años, los 5, los 4. Si son niños que tienen, por ejemplo, animales en casa, e incluso acuarios, que los peces se mueren más rápido que un gato o un perro, pues pueden entender la muerte como él ya no está, ¿no? Pero la muerte en sí como una comprensión a partir de los 6 años o los 7. El miedo hacia los padres tiene que ver con esa falta de defensa, falta de protección, falta de nutrición. Aunque pueda parecer egoísta, es un miedo de supervivencia.
Si yo como niño no tengo a mis padres, yo me voy a morir. Entonces es un miedo egoísta, pero es un miedo que les salvaría, ¿no? Y manifestarlo, pues desde muy pequeños, desde 5 o 6 años pueden decir, he soñado que te morías, tengo miedo a que te mueras, tengo miedo a que no estés. Claro, yo entiendo también, Antonio, que todo esto va ahí un poco en consonancia pues al ambiente que han vivido, el tipo de conversaciones que han mantenido los padres respecto a la muerte, cómo se le enfoca, porque a través de otras culturas podemos saber y sabemos que la muerte la enfocan los padres de muy pequeños a los niños, pero como algo en positivo, ¿no? Entonces, es posible que también a la hora de hablar de la muerte no sepamos enfocar los padres, o por lo menos dirigirlo de una manera, no sé, más natural para que el niño o niña lo asimile de forma no tan negativa. En la sociedad occidental la muerte, abordar la muerte es un problema porque hay una gran negación. Claro. Pero más que la muerte, te voy a decir que es el concepto de la enfermedad. Muchas veces los padres o los abuelos hablan mucho de las enfermedades, de tal persona se enfermó y se murió, o mira a esta persona, qué pena con lo joven que es. Hay familias que gran parte de su conversación gira en torno a la enfermedad, y esto también puede crear en los niños un miedo a que sus padres se enfermen y se mueran. Entonces tienes razón, el ámbito cultural, las conversaciones, pero cuidado con hablar mucho de enfermedades delante de los niños. Claro, que también pueden causar un poco de pánico, ¿no? El miedo a esto. El miedo a sentirse solos y abandonados, que va todo un poco en el mismo paquete, digamos, en el mismo núcleo, pero realmente es la sensación de sentirse, no me siento atendido, es posible que mi padre o mi madre alguna vez me deje. ¿Por qué surge este miedo en los más pequeños? Es un miedo de supervivencia, es un miedo instalado en el cerebro desde el principio del nacimiento para poder sobrevivir. Se activa en situaciones, por ejemplo, cuando hay padres que dejan a sus hijos solos mucho tiempo en las casas y si son muy pequeños con 10 minutos ya es suficiente. O también se puede activar la primera vez o las primeras veces que el niño es dejado en la guardería o en la escuela porque desaparece ese entorno seguro que son los padres. Hay padres que piensan que si no pasa nada, que se arregle, o le dejo viendo una película o está jugando. Eso no es una manera sana de educar ni de prevenir esto. Y también hay padres que hacen una cosa que es fatal, ¿no? Que es, vuelvo en 5 minutos, y luego esos 5 minutos son 1 hora. El niño realmente no entiende 5 minutos o 1 hora, pero sí entiende cuánto tiempo sufre, cuánto tiempo está pasando miedo. Entonces, es decir, que sería interesante, por ejemplo, si de pequeñitos mamá o papá sale a la calle, ponerlos al tanto de que va a faltar cierto tiempo, ¿no? Que ellos sean conscientes de que no se les está mintiendo, que no nos estamos yendo un poco por convencerlos, sino realmente voy a tardar y prepararlos a esa espera, ¿no? Y decirles la verdad, incluso enseñarles un reloj y decirle, mira, cuando esto marque aquí. Y una situación que yo he visto a veces, a lo mejor dejar a los niños con los abuelos, y como los niños no quieren quedarse con los abuelos o no quieren estar sin los padres, los abuelos llevar a los niños a la cocina o a la habitación, ven que tengo aquí una cosa para ti, y luego asomarse y decirle a los padres, vete ahora que no te ve. Eso es totalmente, totalmente insano, es un comportamiento que porque cuando el niño vaya a mirar, los padres han desaparecido. O sea, el niño pequeño, 4, 3 años, no entiende que los padres han ido a hacer un recado, a hacer la compra. Se sienten engañados, ¿no? No solo se sienten engañados, se sienten en peligro. Y todo tiene que ver con ese no querer decirles la verdad y asumir que van a llorar un rato, pero no van a llorar tanto desde el miedo y el pánico a la muerte como desde el hecho de no quiero que mis padres se vayan. Es que son dos cosas diferentes. Claro. Otro tema que también yo creo que, vamos a llamarlo culpable, pero bueno, dentro de un sentido amable, ¿no? Que tenemos bastante culpa los padres de que los niños tengan miedo a perderse, pues aquella llama la atención cuando un niño está en un parque de atracciones, lo llevamos a pasear, pues de, si te pierdes, ten cuidado que te vas a perder. Ese miedo a perderse, ¿cómo lo canaliza el niño o niña? Pues mal, lo canaliza muy mal. Una cosa es perderse y otra cosa es tener miedo a. En este sentido, como tú has dicho, cuando el padre o la madre insiste demasiado, ten cuidado, no te vayas a perder, no te alejes que te vas a perder. Bueno, pues si no quieres que se aleje, llévalo de la mano. Llévalo de la mano. Pero no le estés todo el rato grabando en su libro de instrucciones emocional que se va a perder, que se va a perder, que se va a perder. Es verdad que se pueden dar unas instrucciones. Tú, si te pierdes, buscas a una persona con uniforme o pides ayuda y que te llevan. Claro, por ejemplo, estamos viendo en esta imagen, Antonio, pues eso, en un parque de atracciones,
la típica escena, ¿no? Que es donde realmente los papás pues siempre nos hemos preocupado. Hay afluencia de gente, sí. El miedo está siempre presente a que se pierda, a que lo secuestren, y realmente a veces lo que hacemos es transmitir esos miedos, esas sensaciones negativas a ellos. ¿Cuál sería el enfoque correcto, José Antonio, para que el niño entendiese que tiene que tener un cierto miedo, pero sin llegar a alarmarlos? Pues no repitiendo todo el rato la palabra cuidado, estando atentos. Si estamos en el parque con nuestros hijos y nos sentamos a mirar el móvil, en vez de estar atendiendo a nuestros hijos o jugando con ellos, o incluso, si queremos decirlo así, vigilándoles, pues entonces la responsabilidad del adulto no se está cumpliendo. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos a nuestros hijos, no nuestros hijos atentos a nosotros. Ellos van a jugar, van a divertirse, y como tal, su cerebro se enfoca en el juego, que es muy necesario, y no en el estar cada 3 minutos mirando a ver si su padre o su madre están sentados donde estaban, ¿no? Y si en un momento determinado ese adulto tiene que moverse porque va a una cafetería a buscar un refresco, porque tiene que ir al baño, siempre avisar a los hijos, acercarse y decirle: mira, que voy un momento ahí, tú quédate aquí, voy a ir al baño, siempre avisar, no desaparecer sin avisar. Y es posible que todos estos miedos, este compendio de miedos, se puedan canalizar a través de el sueño, es decir, tener pesadillas porque lo han pasado mal durante el día y lo canalizan de esta manera. Sí, parte de las pesadillas nocturnas tienen que ver con los miedos que los niños van activando, y que el cerebro, de alguna manera, en los sueños es una válvula de escape para eliminar ese estrés acumulado. No todas las pesadillas nocturnas tienen que ver con el miedo a perderse o a morir o a que se mueran los padres, pero sí tienen que ver con el hecho de que el cerebro funciona por sí solo y necesita válvulas de liberación o válvulas de escape de las tensiones acumuladas, de los miedos creados, de las películas vistas. Bueno, una cosa que no hemos dicho con el miedo y que yo me he encontrado en consulta: padres que ven películas de miedo con sus hijos. Bueno, terrorífico, sí. Nunca mejor dicho, dentro del contexto. Sí. O sea, es que a mí me parece muy fuerte, pues eso, películas de ese calibre que se puedan ver. Pues las ven. Y algunos piensan que es que así les quitan el miedo. Lo hacen como terapia. Sí, pero una terapia totalmente improcedente. Negativa. ¿Y qué notas tú en ese momento? Por ejemplo, ¿cómo detectas que efectivamente este niño o niña que ha llegado su papá y mamá a la consulta le han puesto películas de miedo? ¿Por qué lo detectas? Hombre, si el niño o la niña puede contar, tiene la posibilidad de hablar, vamos a hablar de 5 o 6 años, pues a veces preguntando por las imágenes que tiene en su mente, pues un monstruo que tiene 4 brazos y 2 cabezas... ¿Dónde lo viste? Pues es que lo vi en unos dibujos o lo vi en una película, o preguntando y tratando de sacarles esa información. Otras veces preguntando a los padres, preguntando: oye, ¿vosotros veis películas de miedo? Pero no hace falta que las vean, con que las escuchen, con que el niño esté en su habitación y los padres estén viendo una película de miedo con un volumen alto que llegue a la habitación, la imaginación del niño, con los sonidos que capta, ya crea sus propias imágenes. Crea su propia imagen, claro. Sí. Bueno, unos tips, unos consejos para recopilar y cerrar la entrevista respecto a los miedos y las preocupaciones excesivas en los niños. Consejos para los papás: cómo abordar este tema, independientemente y lógicamente siempre contando con un profesional, pero desde casa, para evitar un poco que eso se produzca con asiduidad. Pues siempre la educación preventiva, el no hacer mal las cosas, el evitar el cuidado. Explicar las cosas, en vez de utilizar la palabra cuidado, que es muy genérica, explicar dónde puede haber peligros. No utilizar el miedo para que los niños obedezcan. Nunca desaparecer de su vista, ni mentirles o engañarles para poder irse y dejarlos con los abuelos. No ver películas de terror y no utilizar expresiones como que viene el hombre y te lleva, que viene el médico y te pincha, que viene el perro y te muerde. Todo eso en relación al miedo, y en relación al miedo a los padres, no amenazar con que un día no voy a estar, un día me voy a morir, un día vas a llegar a casa y no me vas a encontrar. Todo ese tipo de amenazas que implican que el padre o la madre desaparece, hay que evitarlos. Y para finalizar, te he dicho antes te finalizo, pero es que a raíz de este comentario ha surgido otro que creo que es importante ponerlo también de manifiesto. Has mencionado el no desaparecer de ellos, de la nada. ¿Cómo hay que explicarle a un niño, porque todos los papás trabajamos, es decir, para que se acostumbre, sobre todo cuando ya son conscientes, ¿no?, que van a desaparecer de su vida durante 6 horas, 7 horas, 8 horas? ¿Cómo hay que explicarle a un niño que realmente papá y mamá tienen que trabajar y que van a estar fuera de su lado durante una serie de horas?
Eso los niños lo van viendo porque desde que nacen la mayoría de los padres tienen que seguir trabajando, entonces los niños lo van viendo y lo van normalizando. Otra cosa es, por ejemplo, cuando se les lleva a la escuela y el primer día o a la guardería, tú fíjate que antes se dejaba a los niños y hasta las 6 horas no aparecían los padres. Ahora ya se tiene en cuenta eso y se hace de una manera progresiva. Pues los dejan 15 minutos, los dejan 20, los dejan media hora, luego 1 hora. Entonces, todo este tipo de situaciones hay que ir haciendo que los niños las vivan de manera progresiva, ¿no? Y normalizándolas, sí, ¿no? Normalizándolas, naturalidad. pero poco a poco y de manera progresiva. Muy bien. José Antonio, pues muchísimas gracias por todos estos datos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Y con este tema lo dejamos por hoy, eso sí, recordándoles que mañana tenemos una cita en El Poniente de Cerca.